Listo, muy buenas tardes. Bueno, estamos acá reunidos con José Humberto Victorino. Con él vamos a tener el conversatorio que tenemos hoy con la Alianza Pagana Colombiana, donde vamos a hablar de varias cosas interesantes acerca de las culturas ancestrales. Pues vamos a darle un momentico de tiempo a que la gente se conecte y empezamos, ¿vale? Mientras tanto, pues vamos conversando. Humberto, ¿qué más? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado? Muy bien, Carlos. Un saludo cordial, fraterno para usted, para todos los que están ahí conectados a través de estas plataformas. Sí, bueno, Humberto, nosotros habíamos hablado antes y ya hemos hablado una cantidad de cosas interesantes, pero quiero que le cuente a los que nos están viendo y escuchando quién es usted, qué hace, o sea, por qué llegó a trabajar con estos cuentos, o sea, cuéntenos un poquito de usted. Y más bien, ¿cómo llegué? Porque ¿quién es usted? Es una pregunta como bien existencial, que eso es. Sí, es como quién Pero soy para ir yo y entrando, como dice, para ir calentando motores. eso. Entonces, para ir calentando motores, yo soy oriundo nativo de Bacatá. Hoy en día la conocemos como Bogotá, territorio ancestral muisca. Entonces yo me digo que soy muiscachaco, porque hay una raíz de origen de ese territorio muisca, pero pues también nací en la ciudad, en medio de toda la cultura propia de esa ciudad, la herencia cachaca, digamos. Y nada, a partir de allí pues eh, me fui formando con los jesuitas, después estuve estudiando algo de ingeniería electrónica, terminé en antropología, entonces de formación soy antropólogo y de vocación soy caminante. Me ha gustado mucho caminar los territorios, pero también caminar las sabidurías de los territorios. Y en el último trecho de mi vida, las últimas 2 décadas, las he dedicado sobre todo a aprender de la sabiduría ancestral de nuestros pueblos. Ahí como escuchando a los abuelos, conociendo de ellos, aprendiendo de ellos. Y paralelo a eso, pues a eso que más ha sido por vocación, eh, también he venido desarrollando un trabajo a nivel institucional. Cuando estaba en Bogotá estuve trabajando unos 7, 8 años con la alcaldía de Bogotá, en la parte de la Secretaría de Desarrollo Social, en la parte de las etnias, Sí. haciendo procesos de construcción de la política pública para grupos étnicos en el Distrito Capital, entiéndanse por grupos étnicos los indígenas, los afrodescendientes, los raizales y el pueblo ron gitano. Y trabajando con esas poblaciones y luego ya sentí que se había cumplido un ciclo, salió una posibilidad de venir a estas tierras donde me encuentro, la Perla del Lotún, aquí en el eje cafetero Pereira. Me vine a trabajar con la Defensoría del Pueblo y pues aquí estamos también en la Delegada de Etnias, que misionalmente tiene la misionalidad de salvaguardar los derechos colectivos de las poblaciones étnicas. Entonces Oiga, eso ha y sido como eso, parte del trayecto sí, que sí, ha sí, recorrido este servidor. yo le quería preguntar algo acerca de ese tema precisamente, porque estamos en un proceso yo no diría como de reculturización, porque pues no es eso, ¿cierto? Yo diría que más como de rescate de una serie de elementos culturales que ayudan a formar una tradición o una etnia, ¿no? Como tal. Eh, ¿Será que en Colombia estamos como preparados para que los indígenas sean importantes o tomen un papel protagónico para esto? ¿Usted qué piensa desde su visión como antropólogo y de pronto como metiéndose este cuento? O sea, yo digo esto porque es que sabemos que el indígena de por sí es mucho más espiritual que nosotros los blancos, ¿no? Primero están pensando en una cantidad de cosas muy diferentes a como nosotros las vemos. Entonces, por ahí se puede empezar más o menos como a entenderlos, ¿no? ¿Usted qué piensa? Sí, pues ese es un tema que tiene que ver con cuál es la idiosincrasia colombiana, el ethos, como diría algún sociólogo, la identidad de nuestra sociedad colombiana.
que ha pasado digamos, por procesos de construcción, de revisarse a sí misma. Y uno ve que, a diferencia de pronto de otros países latinoamericanos como al sur, Perú, Bolivia, Ecuador, en el centro México, Guatemala, todo eso, que han reivindicado mucho esa herencia antigua, ancestral, como parte como un elemento constitutivo a nivel identitario de sus sociedades. En Colombia realmente no ha hecho parte del proyecto de nación, del proyecto social y Ujú. político, ha estado marginado. Nuestra identidad se ha basado más en la identidad a partir de lo criollo, lo mestizo, pero tomando siempre como referentes la herencia de europea, norteamericana, etcétera. Y luego ancestral indígena se ha visto un poco más desde lo folclórico, como que algo muy bonito, como que para los museos, como que chévere, pero realmente no se ve que haga parte medular de nuestros procesos identitarios. Ahora bien, desde los 70 el movimiento indígena en Colombia y en Latinoamérica en general ha venido posicionándose a partir, no, a partir ahí sí como dicen, como estamos viendo ahora, de las mingas, a partir de las movilizaciones sociales, buscando posicionar también todos sus derechos como colectivos. Entonces, poco a poco se han ido ganando espacios de visibilización y de participación. Tal vez el punto clave se dio en la Constitución del 91, donde realmente ya Colombia dijo, reconoció que era un país multiétnico y pluricultural. Entonces, constitucionalmente ya al Estado le corresponde, por lo menos en la ley, en la norma jurídica, salvaguardar, proteger la diversidad e integridad étnica y cultural. Entonces, desde ahí digamos que el Estado ya asume otra postura frente a las poblaciones étnicas e indígenas, pero vemos que ha habido como toda una brecha de implementación entre la norma jurídica a realmente lo que sucede en la realidad. Entonces, yo creo que sí se han venido ganando espacios, eh, no solo en lo político, sino en lo social, y esas reivindicaciones, uno ve que, por ejemplo, ahora el movimiento indígena está recibiendo apoyos. Antes era como Era las iniciales. una cuestión sobre los indígenas, pero ahora vemos, por ejemplo, ahorita en la Minga, que muchos sectores sociales, está recibiendo apoyo de muchos sectores sociales, eh, y reivindicando no solo la lucha de sus derechos, sino que también se ha venido dando un fenómeno a nivel social, cultural, y es que la gente de las ciudades o gente que no ha nacido directamente dentro del marco de estas culturas ha desarrollado como una necesidad de acercarse también a conocer sus raíces, esa historia, y reconocer que los pueblos tienen también conocimientos, unos bagajes profundos a nivel de las medicinas, a nivel de esa sabiduría que puede Sí. aportarle mucho al ser mestizo. Entonces, desde ahí Y creo que se han ido ganando espacios de visibilización, pero que todavía es algo que nos falta seguir no, construyendo. claro. Mira, y eso me hace acordar alguna vez hablando con un profesor hace mucho tiempo. Él me decía que nosotros los seres humanos pues somos animales de tribu, ¿no? Somos animales de andar en tribus o en grupos que nosotros mismos organizamos según nuestros intereses. Entonces que esas mismas tribus como que se encargan como de sentar un precedente. Entonces cuando nosotros nos olvidamos de eso por cuestión de prejuicios y vainas de esas, entonces después es el niño adoptado que quiere ser quienes fueron sus papás. Es la misma cosa, ¿no? Entonces yo lo veo por ese lado. Entonces eso me da a mí a pie para preguntarle a usted algo que pues ya estamos hablando como una manera introductoria acerca del tema de la charla de hoy, que es el camino del retorno al origen, perdón. Y entonces hablamos del renacer de la sabiduría ancestral a través de las profecías y visiones indígenas. Entonces, aquí yo quiero preguntarle, esta ancestralidad es valiosa, obviamente, ¿cierto? ¿Qué tanto lo puede llegar a ser? Bueno, las culturas ancestrales en sí mismas son valiosas pues, por muchas razones. En primer lugar, habría que clarificar qué es eso de una cultura ancestral. Cuando hablamos de una cultura ancestral, es una cultura que ha pervivido a lo largo del tiempo, hablamos de milenios, y como hablamos de ancestral, hablamos que tiene un referente de identidad con un ancestro, unos ancestros comunes de origen milenario, y que en el transcurso del tiempo
han conservado, todas las culturas son dinámicas, pero que han conservado unos principios de vida y de relacionamiento interno, es decir, a nivel social, de cohesión social, pero también de concepciones del mundo, de la realidad, de la naturaleza que lo rodea, etcétera. Las culturas ancestrales están por todo el mundo, ¿sí? Ahora bien, aquí pues el objetivo de esta charla es hablar sobre todo de las culturas ancestrales de América en general y más enfocadas aquí en Colombia y eso. Entonces, uno ve que el aporte es muy grande y que también a nivel internacional se ha reconocido que las culturas indígenas hacen parte del patrimonio cultural de la humanidad, patrimonio cultural a nivel material e inmaterial. La UNESCO, cuando hablaba del derecho a la diversidad cultural, decía que así como para el planeta es tan importante la diversidad biológica, así para la humanidad es muy importante la diversidad cultural, porque esa diversidad es también un activo para el desarrollo, hace parte de la naturaleza humana esa diversidad. Y un escritor y un antropólogo muy conocido que se llama Wade Davis, que ha trabajado mucho los derechos de las culturas ancestrales, los derechos también de la naturaleza, ambos como sujetos de derecho, decía que eh, estas culturas son patrimonios muy importantes porque dentro de ellas se conserva todo un acervo de conocimientos que la humanidad, en general la sociedad eh, mayoritaria occidental, digamos, desconoce y ha desaprovechado. Y dentro de esa riqueza están, por ejemplo, las lenguas, que hoy en día se le dicen los idiomas nativos. Sí. Dice que un idioma nativo, más allá de un conjunto de reglas gramaticales y un vocabulario, hace referencia a, a todo un destello del espíritu humano, un vehículo a través del cual se devela, se manifiesta, se materializa el alma de una cultura. Entonces él dice, hace la referencia que es como decir todo un bosque primigenio de la inteligencia humana, forma parte de un hito del pensamiento. Entonces, allí en cada lengua está guardada parte de la memoria de la humanidad, Sí. todo un saber. Entonces, alguien también decía que el conjunto de todas los idiomas de la humanidad es el conjunto de todos los conocimientos, porque una lengua justamente es eso, es el sumo de conocimientos de cómo nombro yo la realidad que me rodea y cómo la expreso en la palabra. Entonces, esa es parte, digamos, de la riqueza y de los valores de las culturas ancestrales, sus conocimientos, sus principios de vida que hemos olvidado al principio, por ejemplo, tanto que hablan nuestros pueblos del buen vivir, aprender a vivir en armonía con la naturaleza. Toda la cruzada de la ecología que se ha puesto tan en boga en las últimas décadas tiene referentes e inspiración en los pueblos originarios porque ellos han sabido convivir preservando sus territorios. Entonces es un aporte a la diversidad también del ecosistémica del planeta porque ellos han sabido cuidar eso. Y Wade Davis también habla de que allí están todas unas posibilidades de ecosistemas espirituales que desconocemos y que también son valiosos. Ese conocimiento espiritual es también parte de ese patrimonio inmaterial Sí. de las culturas y es muy valioso que se vaya recuperando en estos tiempos, ¿no? Oiga, Humberto, usted me hace acordar cuando estábamos hablando de los idiomas y ahorita hablando de esta espiritualidad del paisaje como tal. Por ejemplo, la historia del pueblo Pijao, ¿cierto? Yo creo que usted también conoce un poquito cómo fue de trágica la historia del aguerrido pueblo que por no dejarse de un virrey, Pueblo guerrero. si no, los mandó a matar a todos, sí, prácticamente los terminaron. Ahí me contaron allá en Coyaima que la última viejita, la última persona que sabía hablar Pijao, murió a mediados del siglo XX, en 1940 y piola, pero de niña le habían cortado la lengua, ¿cierto? Entonces nunca pudo expresar una palabra, no sabía tampoco leer y escribir, entonces era una mujer pues que sufrió mucho. Entonces, pues obviamente uno se da cuenta de la barbarie que sucedió con la cultura, tanta gente, por ejemplo, lo que estamos hablando de la espiritualidad del terreno. No sé si usted conoce el Cerro de Pacandé, acá en el sur, cerquita de Natagaima. Según ellos, la cosmogonía Pijao, ese es el Sí sé centro algo de del la universo. historia, pero no he tenido el gusto de que sea un motivo para irlo programando. Esa vaina, por ahí podemos estar hablando. No, y el sur del Tolima tiene mucho territorio sagrado, Claro, tiene cerro cosas muy tutelar del bonitas territorio, por supuesto. donde uno puede llegar a entender como esa importancia del camino que tiene esto para muchas comunidades, a pesar de que por lo menos es un pueblo tan occidentalizado como este.
porque su cultura prácticamente fue exterminada. Pero hay unos procesos de reconstrucción a partir de lo poquito que hay, ¿no? Entonces, bien interesante eso. En lo espiritual, ¿usted cómo determina este valor espiritual que puede tener estos saberes para nosotros? Aló, Humberto. Como para ir siguiendo el hilo, es muy importante cuando usted habla del territorio, la identidad, digamos, de los pueblos y las culturas ancestrales, el referente principal de cómo se configura una identidad en los pueblos es el territorio, porque si digamos el libro, como diríamos nosotros, es la Biblia y la escritura sagrada, y dicen, Dios se hace visible en la naturaleza, en el territorio, y desde ahí viene una relación de lo humano con lo natural mediada por una relación espiritual. Entonces, los idiomas, lo que le mencionaba antes, eran como los referentes que tenemos antropológicos, sociológicos de lo que es un idioma, una lengua, pero desde la visión nativa, una lengua ha sido una revelación del creador, una revelación del misterio para que cada territorio fue ordenado, dicen desde el comienzo, desde el origen, todos los territorios tuvieron un orden, una manera, un orden ancestral y espiritual, y le revelaron unas lenguas o unos idiomas para que el ser humano pudiera tener un diálogo y llegar a acuerdos en el mundo del espíritu con los territorios. Entonces, esa memoria se puede encontrar en la mayoría de los territorios. Yo vengo del territorio Muisca y parte del proceso de recuperación ha sido ir recuperando los nombres De las cosas. nativos de cada territorio, porque en esos nombres, digamos, están las claves de qué significa cada uno de esos lugares, qué significa el territorio. Entonces dicen los indígenas, volviendo a sus nombres originales, podemos establecer una relación con los dueños espirituales del territorio. Entonces, si yo hablo de Monserrate, como que él no me entiende, entonces si yo le digo Tensacá o si le digo Guadalupe Chihuachí o voy a los territorios y hablo del Cerro del Majuy, de la Peña de Huayca, lo nombro con ese nombre nativo, es un nombre espiritual, entonces ahí ya hay otro tipo de relacionamiento. Sí, hay otro Entonces eso hace parte, digamos, de cómo los antiguos podían llegar a tener otro vínculo profundo y espiritual con el territorio. Y cuando se habla del territorio, se habla de una dimensión del espacio, pero una dimensión del tiempo. sí, Entonces, y no solo se habla del territorio la parte visible, geográfica. sino también se habla del territorio invisible. Y no solo se Exacto. habla del territorio aquí, la Tierra, sino se habla del Sol, se habla de las estrellas, se habla del gran universo, se habla hasta de las dimensiones. Entonces la visión del territorio abarca más allá de lo que realmente podemos solo ver de la dimensión tangible, sino es una dimensión de esferas, de planos. Cada pueblo tiene su manera de codificarlo, su manera cultural de codificarlo. Entonces en la sierra hablan de los 9 mundos, 9 planos de existencia, otros hablan de los 4 mundos, otros de los 3 mundos, bueno, los Sí. 13 cielos, los mayas hablan de los 13 cielos, los 9 infiernos, bueno, es una manera que cada pueblo tiene de interpretar todo ese territorio, pero es un territorio multidimensional, por decirlo así. Sí, 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 sí. Y usted me hace acordar de ese concepto porque es que cuando la gente habla de territorio, se refiere mucho a lo geográfico, ¿no? Sino también que incluye mucho más allá de lo espiritual, inclusive el territorio tiene más que ver con lo social, lo cultural, inclusive hasta lo gastronómico, ¿no? Son cosas como tan bonitas hablar de cosas territoriales. No, y usted me hace acordar de algo, de un trabajo que ahorita yo creo que a principios del otro año ya sale publicado, es que hicimos un librito donde tratamos de compilar, yo estuve casi como por 3, 4 años más o menos recorriendo todo el bosque seco tropical, averiguando sobre los nombres vernáculos de las aves de esa zona. O sea, pues usted sabe que pues, yo trabajo con aves también y bueno, etcétera. Entonces encontramos una cantidad de nombres de algunas aves que tienen relación con lo espiritual, por ejemplo, y algunas de ellas tienen nombre pijao. Por ejemplo, Huiscoy, que es el Atene cunicularia, otros le dicen mochuelo, ¿no? Pero Huiscoy es el pájaro que se entierra, ¿cierto? El bujío, el pájaro perezoso, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, y también inclusive las mismas deidades, por ejemplo, en el sur hay un espanto que le dicen el pollo de viento, nadie lo ha escuchado nunca, pero el que lo escucha se muere, ¿cierto? El pollo de viento, no sé si lo ha escuchado, ¿no? Entonces,
No, Me parece bien, bien, pero a ver, luego, cuando tengamos una chichita en la mano, le converso ese cuento que eso en el sur se hace con chicha. Me parece muy bonito y uno a través de ese rescate de los nombres, yo lo que se busca es que la gente reivindique más esos bichos, esos animales con el territorio, ¿no? Que lo relacione directamente con lo que es la gente de allá. Y yo creo que es más o menos parecido a lo que usted me está comentando ahorita. Venga, ahí está sí, hablando. le hago un paréntesis allí. Sí, Claro, la relación con el territorio implica la relación con los distintos reinos, sí, sí. con el reino Los mineral, hermanitos mayores. con las piedras, el reino vegetal, el reino animal, el reino humano, el reino espiritual. Por ejemplo, los mayas dicen que el nombre del creador está codificado en el nombre del creador en un canto, en la suma de cantos de 20 pájaros. Como que uno coge una parte del canto de esos 20 pájaros, ahí está cifrado el nombre del creador. Y que para quien logra saber entender ese lenguaje de los pájaros, allí logra saber cuál es el nombre de origen del creador en el Sí. canto de las aves. Imagínense, eso es un enigma siempre, ¿no? El nombre de los dioses, ¿no? Mira, acá está preguntando Diana Artemisa, dice, no, preguntando, no, está haciendo un comentario, dice, eso es muy interesante, la relación que hacen las comunidades nativas desde su territorio hacia la espiritualidad y su cultura, partiendo desde su territorio como tal. O sea, estamos entendiendo de que por fin tenemos que pararle bolas de dónde somos, ¿no? O sea, y quiénes somos, de dónde venimos para saber para dónde vamos, ¿no? Eso también es... Ese tema es muy importante porque realmente desde la visión ancestral hay un respeto profundo a cómo fue ordenado desde la ley de origen cada territorio. Dice, cada territorio tiene una ley. Así como hoy en día hablamos de los países, cada país tiene su constitución y si yo voy a otro país, pues tengo que respetar las leyes y la constitución de otro país y no me puedo saltar por encima de esas leyes porque diciendo, es que en mi país, en Colombia no es así, entonces yo voy a Holanda y hago lo que yo quiero porque es que en Colombia se hace así. No, tiene que reconocer cómo son las leyes estatutarias de allá. Lo propio pasa a nivel ancestral. Dicen, cada territorio fue entregada unas normas ancestrales de origen para cuidar la vida y cuidar ese relacionamiento humano, natural y espiritual en los territorios. Entonces, en los pueblos ancestrales se respeta mucho eso. Cuando un indígena va de un territorio a otro, y eso nos lo han enseñado mucho, hijo, cuando usted va a otro territorio, lo primero que tiene que hacer es ir y presentarse a los lugares sagrados o a las autoridades Uh -huh. ancestrales de ese territorio, ¿sí? Porque no es que usted vaya así como Pedro por su casa, entonces dicen como quien dice, cuando uno va a otro territorio para que le den a usted, así como cuando alguien llega a este país que le dan la visa o le dan eso, para que le den ese carnet de permiso espiritual, usted va, se presenta, pide permiso, como cuando uno presenta su pasaporte. Entonces, así Sí. mismo a nivel espiritual, dicen, uno tiene que ir, presentarse, todo eso. De hecho, ya que estamos aquí en el espacio de la Alianza Pagana, me acuerdo que un encuentro que nos invitaron, eh, estaban mencionando que se iban a hacer unos rituales allá, uno que estuvimos con vos también. Sí, sí, Entonces yo sí. les dije, es muy importante que alguien del territorio vaya y primero haga ese permiso para que realmente toda la ritualidad que se haga desde otra tradición, desde otra visión, esté en armonía con ese trabajo. Sí, es como si yo me voy a su casa y yo vengo y voy y me pongo y hago mis cosas, entonces usted me dice, no, pero un momentico, ¿qué va a hacer? ¿Por qué lo Sí, va a no hacer? ¿Sí? hay que salir a la Entonces, casa, claro, no no, es que no se permita, no. pero Sí. que sí que se respete, digamos, eso. Entonces, ahora que el año pasado que estuvimos en la India con los abuelos, antes de hacer la ceremonia ancestral, una ceremonia de Kiva, entonces primero tocó presentarse, pedir permiso a los ancestros de allá, sus lugares sagrados, así. Cuando Chévere. llegó una ceremonia de Kiva aquí a Colombia, antes de que llegara, tuvimos que ir a hacer pagamentos, ofrendas, pedir permiso, espiritualmente se nombra, o en las casas, digamos, en lo muisca, cuando se trajo esa ceremonia de Norteamérica, la cota, aquí a este territorio, nos fuimos y nos presentamos tanto en las piedras sagradas de las montañas como en las casas sagradas muiscas que se llaman Chunsoa o Cosmuy. Allá nos presentamos y delante del fuego se cuenta la historia, qué se va a hacer, por qué se va a hacer, para que realmente haya como un permiso espiritual. Porque igual uno lo puede hacer, pero dicen desde la visión ancestral que eso es crear como una alteración y un desorden, mientras que si se hace, pero con ese aval espiritual, entonces Sí, todo se hace de manera armónica con esa ley de cada territorio.
Mire, eso es una cosa que Diana vuelve a comentar ahorita, dice, ella comenta, creo que eso sí tienen los pueblos primigenios versus el hombre blanco, el sentido de identidad y origen. Y sí, yo creo que sí, el indígena es más consciente de quién es, de quién es en la tierra y qué papel viene a jugar acá, ¿no? Pues yo pensaría que más que nosotros los blancos, porque a nosotros nos dicen, usted para que salgan en la vida tiene que tener carrera, ojalá que sea médico, abogado, que eso da plata, y cuando sea grande tenga casa, carro y finca, ¿cierto? Entonces, para eso son los estándares para ser feliz, ¿cierto? Oiga, me hace acordar mucho de usted, yo no sé si le gusta la filosofía, hay un filósofo que se llama Epicuro. Epicuro es de la época de los helénicos, ¿no? Entonces Epicuro daba 3 claves para la felicidad del hombre. Es una cosa que me parece muy bonita. Una de esas 3 claves son los amigos. O sea, uno tiene que estar acompañado de gente que lo acompaña, siente y vive la vida de manera similar. Otra es una vida analizada. O sea, tenemos que tomar decisiones pensando en las cosas que estamos haciendo. Y la otra, tercera cosa es la libertad. ¿Cierto? Entonces esas 3 cositas, según Epicuro, pues uno puede ser feliz. Y yo noto que mucho de este pensamiento epicúreo, pues de otra forma también está visto mucho como en estas visiones ancestrales que nosotros tenemos acá en América. Y entonces aquí yo le pregunto a usted, ya como ya hablamos un poquito de los demás, ahorita queremos hablar un poquito más de su camino como tal. Entonces, este camino usted lo ha sentido como parte como esa búsqueda de la felicidad, porque ese yo creo que es el fin último de todos los seres vivos, o por lo menos el ser humano racional, es ser feliz con lo que sabe, con lo que tiene, con lo que siente, ¿cierto? ¿Eso ha sido importante para su camino? Pues creo que para todos en algún momento nos preguntamos, bueno, ¿cómo realmente quiero ser feliz en la vida? ¿Cómo lo logro? ¿Cómo me puedo realizar como ser humano? ¿Cuál realmente es mi misión en esta tierra? Creo que todos nos lo hemos preguntado. Sí, Algunos por algunos trechos se nos olvida y seguimos viviendo funcionalmente a lo que nos dice la sociedad que debemos hacer como seres humanos, que es ser funcionales a todas estas dinámicas en esta sociedad, ¿no? A las dinámicas del mercado, a las dinámicas económicas, que ese es el imperio que gobierna ahora desde la visión capitalista. Pero en efecto, de hecho, en el caso personal, como le decía, yo salí de colegio y yo dije, bueno, ¿qué carreras puedo estudiar para ser justamente, ahí se prioriza más que la felicidad o se asume que la felicidad es sinónimo de éxito. Entonces, para yo tener éxito y si soy exitoso, pues soy feliz. Entonces dije, bueno, me gusta la electrónica, pero sobre el camino empecé a encontrar muchos vacíos interiores, justamente, y también en el ámbito en el que me movía en la Universidad Javeriana, pues eh, también no, empecé a tener vacíos de todo, de la carrera, como que yo, bueno, pero finalmente estudio tanto para qué esto realmente como ser humano, cómo me construye. Entonces terminé ya replanteándome todo eso y realmente empezó como también una búsqueda espiritual. Yo pues estudié con los jesuitas en el colegio, seguí allá en la Javeriana, inicialmente más desde el ámbito religioso y después, bueno, ¿dónde puedo encontrar puentes que realmente me llenen interiormente, me permitan cultivarme como ser humano también desde la dimensión sagrada de la vida? Entonces empecé como una búsqueda hacia lo sagrado y ahí entonces tomé una materia lectiva que era antropología, entonces dije, bueno, la antropología, su pregunta fundamental es por el sí. antropos, por el ser humano. ¿Cuál es el lugar del ser humano dentro de todo lo que nos rodea? Entonces dije, bueno, de pronto yo creo que por ahí voy a ir a encontrar respuestas, pero inicialmente mis referentes culturales también era, bueno, ¿dónde está lo sagrado? Entonces mis referentes eran, uy, Egipto, la Acrópolis en Grecia, todas estas grandes culturas, todas estas grandes civilizaciones, yo quiero conocer, profundizar en eso, eh, también en Oriente, en la India, todas esas tradiciones milenarias. Entonces yo ingresé a la carrera como con esas búsquedas, de hecho antes de ingresar a la carrera, yo fui a hablar con el director de carrera, me pregunté que si ahí se estudiaba el conocimiento de esas civilizaciones antiguas, me dijeron sí, pero realmente se hace más énfasis en nuestras culturas aquí de Colombia. Entonces yo como que en ese momento dije, es como que los referentes que uno tiene, como que algo más de museo, como que algo dije, bueno, chévere conocer un poquito, pero no me hablaba mucho. Pero cuando empiezo a estudiar y empiezo
primero a ver las tradiciones ancestrales de nuestros pueblos aquí en Colombia y en América, como objetos de estudio. Entonces, muy interesante la lectura, pero empiezo a descubrir que ellos también han profundizado mucho en la naturaleza del ser humano, en una forma de vivir. Ellos tanto no le llaman la felicidad, sino hablan de vivir en equilibrio y en armonía con toda la creación, y dan principios de vida para vivir en esa armonía. Entonces dije, wow, aquí hay algo que realmente no hemos explorado, no conocemos, porque a veces creemos que lo sagrado y lo divino está por allá, más allá, como dicen, en los cielos, pero Sí, el sí. indígena nos enseña a ver a Dios, a ponerlo en evidencia aquí en la vida, en todo lo que nos rodea. Entonces, desde ahí fui encontrando esas respuestas, digamos, a esa pregunta de cómo ser feliz, cuál es la misión del ser humano aquí en esta tierra y cómo aprender a vivir en armonía con todo lo que nos rodea. Sí, 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 no, y es bien cierto. O sea, yo siempre he pensado que la búsqueda de la felicidad es tan interior y tan particular y tan personal que cada quien tiene diferentes modos de ver la felicidad, ¿sí? Igual es como la espiritualidad misma. Mire, hablando también de eso, yo no quisiera homologar estas ancestralidades con una religión como una casilla, ¿no? Pero si hay unos elementos que pues antropológicamente usted lo sabe, tienen las religiones, ¿no? Que básicamente, entre otras cosas, son tres. Sí, aparte de la doctrina, aparte del dogma y esas cosas, tiene que ver con el rito, el mito y la ética, ¿cierto? Entonces, o sea, eso es lo que usted dice, lo de la ley de origen, toda esa palabra que se conversa, eso estamos hablando como el mito, ¿no? Perdón, del mito Ujú. y la ética, porque de una u otra forma nos indica qué está bien y qué está mal y da unos principios morales para empezar a participar a partir de ahí. Y el rito hace que se reafirme lo anterior, ¿cierto? Entonces, nosotros desde las visiones occidentales vemos que una misa en este sentido sería un rito como tal, pero se ve mal de pronto que un indígena haga sus pagamentos, como usted lo acaba de decir, porque queman inciensos y huele raro y qué tal cosa, y dice, ah, no, esos son, no sé. Entonces, hay veces hay una estigmatización al respecto. Sabiendo eso, usted dice que se fue de la Ponti para la Nacho, ¿no? Entonces, se terminó la Nacional, la antropología, y Eso se sí fue fue para... cambio radical. No, pues imagínese, cambió de los Sparkies por la piedra, mijo. Que digo que no, sí, sí, no hablo muy duro de eso porque mejor dicho. Bueno, entonces yo creo que así fue el garrotazo que le dio en su cabeza eso que tuvo un vuelco en la vida, ¿cierto? Entonces yo le pregunto a usted de pronto cómo llegó también a cambiar su vida, todos esos conocimientos, cómo llegó a él, o sea, a quién conoció que le ayudara como, o sea, cómo fue ese proceso, mejor dicho, cuéntenos un poquito. Ay, perdón, Entonces, cuando yo ya dime. discúlpeme, no. Es que también quería invitar a la gente que participe. Nosotros estamos acá leyendo los comentarios de la gente que quiera comentar. Acá comentaba Luna, por ejemplo, que es cuando estábamos hablando del encuentro de la calera, que pues ella estuvo allá, que le manda saludes, ¿cierto? Entonces, pero si alguno de los de la audiencia quiere preguntar algo, pues con mucho gusto y acá le buscamos el espacio para conversar un poquito. De eso se trata, no es un conversatorio. Y bueno, José Humberto, perdóneme otra vez que le interrumpí. Discúlpeme, ¿cómo llegó usted a ese camino? ¿Cuál fue el proceso? Sí, entonces, como le decía yo, inicialmente quería era buscar esas otras tradiciones que tenemos como referentes. Y estudiando antropología, entonces empecé a estudiar las tradiciones ancestrales más, como le decía, como un objeto de estudio. Pero entonces, cuando empecé a hacer mi monografía, inicialmente empecé a trabajarla, bueno, fui a varios territorios, pero finalmente eso cuajó en un trabajo que se estaba haciendo en el altiplano cundiboyacense, con la construcción de una vía. Entonces parte del trabajo que se debía hacer era arqueología de rescate. Siempre que va a haber una construcción se tiene que mirar si hay patrimonio arqueológico allí, pero Sí, también se estaba haciendo una arqueología cultural, es decir, mirar culturalmente cuál ha sido todo el patrimonio que tienen allí. En este caso, los campesinos raizales. Raizal es una categoría social que se usa allí. Raizal hace referencia a, a, a personas que tienen una raigambre histórica profunda con un territorio y con una cultura. Entonces, cuando hablamos de los campesinos raizales del altiplano, pues hablamos de los campesinos que de alguna manera han heredado
esa cultura antigua de los muiscas. Sí. Entonces, cuando yo entonces mi trabajo era hacer esa arqueología, ir a buscar cuál era la visión que ellos tenían en relación al medio ambiente que les rodeaba. Y empiezo a encontrar unas narrativas que hablaban de la tradición oral, como mitos, leyendas, que hablaban de unas figuras que se llaman los encantos. Entonces, Chévere. los encantos hace referencia, hay unas figuras que llaman, unos son los encantos, otros los espantos, pero los encantos son referentes con los lugares de la naturaleza. Entonces hay encantos que cuidan las montañas, que cuidan las piedras, que cuidan los nacimientos, que cuidan las lagunas. Esos encantos pueden ser los mojanes, los tunjitos, el arco iris. Bueno, hay distintas formas de los encantos. Y entonces ahí empiezo a indagar esas historias y me voy a Cajicá, que era la tierra de mis abuelos, y empiezo a preguntar también esa historia. Entonces descubro que también mis abuelos sí son puros indios, pues uno los ve y dicen son puros indios. Ahí se nota que estaba la herencia muisca, mi abuela era yerbatera, era partera. Entonces uno empieza a encontrar ahí unas cosas. Y paralelamente a ese trabajo investigativo, empecé a vincularme, a participar con un colectivo, una mancomunidad que se llama Maíz, Mancomunidad de la América India Solar, donde justamente era un espacio de encuentro con abuelos indígenas, cuyo objetivo era poder reconocer esa herencia espiritual que todos como mestizos también tenemos de los indígenas, pero ya no como algo objeto de estudio, sino como algo vivencial, escucharlos, aprender de ellos. Y entonces ya cuando me sentaba con ellos, ellos siempre le empiezan a preguntar, bueno, ¿y usted de dónde viene? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su tradición? Empecé a conocer los rituales, porque también uno en esto tiene referente. Entonces, cuando yo pensaba en lo indígena, también pensaba, uy, esas culturas mayas, aztecas, los Sí. incas, esas culturas grandiosas, monumentales, porque dejaron todos esos monumentos, todo eso. Entonces llegaron a participar en algunas ceremonias como los temazcales, todo eso. Entonces yo decía, wow, qué interesante todo esto. Pero entonces ya cuando hablaba ya con los indígenas aquí, decía, bueno, hijo, pero realmente usted tiene que mirar usted cuál es su origen, dónde está su origen, de dónde es usted, quiénes son sus ancestros, porque usted puede aprender de otros, pero usted tiene que buscar su propio camino a sus raíces, a su origen. Entonces, cuando usted camina hacia la raíz y al origen, entonces ya puede encontrar la fuente de donde viene usted. Hubertico, no se le entendió lo último que se quedó la imagen congelada. ¿Aló? ¿Ya? Ahora sí. Sí. Sí, pero empezando por conocer cuál es su raíz, cuál es su origen, de dónde viene, todo eso. Entonces ahí empezó también como esa búsqueda a partir de esos conocimientos que uno ya venía viendo en los abuelos y a partir de esa investigación a buscar mis propias raíces. Entonces me entero de eso y que en efecto tenemos unos ancestros muiscas y entonces los abuelos nos enseñan, nos empiezan a compartir de sus medicinas. En particular, los abuelos del Amazonas nos compartieron esto que se llama la coca y el tabaco, convertido en ambil y en mambe. Entonces nos decían, hijo, le vamos a prestar esto para que ustedes realmente encuentren su palabra propia, su pensamiento propio. Estos van a ser herramientas espirituales, no para que usted se vuelva huitoto, nos decían. O cuando nos sentamos con la gente de la sierra que tenían sus poporos, decían, no, pero no le vamos a dar un poporo para que usted se vuelva arhuaco o para que se vuelva cogi, no. Eso es para que usted con esta herramienta empiece a profundizar en su origen. ¿Por qué? Porque entre la visión ancestral tiene que restaurarse todo el orden ancestral de toda la Tierra, de todo el planeta. Entonces, se necesita que en cada territorio las personas empiecen a despertar esa memoria ancestral, esa memoria de origen, Sí. porque allí están cocinadas la manera en que el ser humano se puede relacionar con el territorio que habita, porque es distinto cómo se relacionan en la sierra haciendo sus pagamentos y todo, en el Amazonas. En el Amazonas no hacen pagamentos, en el Amazonas todo se hace desde la maloca, desde el fuego de la maloca se ordena el territorio. Entonces, los MISAC entonces no hacen pagamentos, hacen ceremonias de refrescamiento. El, en los llanos son los despachos. Bueno, así cada territorio tiene sus formas particulares. Entonces no nos decía, no queremos tanto que usted incorpore las nuestras, las tenga como referentes, pero busques
ustedes de su origen, ¿cómo es que se va a relacionar, cómo se relacionan los antiguos con el territorio para restablecer esa armonía del ser humano en cada territorio, despertar esa memoria de cada territorio? Entonces ahí se fue dando como todo ese proceso. Antes de eso yo me acuerdo que yo practicaba yoga, porque fui hasta profesor de yoga porque me interesé mucho en las filosofías de Oriente, pero después ellos dijeron, bueno, hijo, si usted quiere profundizar en el Oriente, tiene que acercarse también a conocer esto a profundidad, entonces tiene que conocer también nuestras herramientas, así como el yoga tiene unas herramientas profundas a través de la respiración, todo eso, el elemento ritual que usan nuestros pueblos normalmente son plantas sagradas, plantas de poder que hay de muchos tipos, para justamente hacer ese trabajo de armonía y de conexión espiritual con los territorios. Entonces Sí, ahí me empecé a relacionar, ahí empezó ya la búsqueda más profunda que tenía que ver con mi historia, que tenía que ver con mi identidad, pero que también tenía que ver con mi búsqueda espiritual. Entonces, como que tuve que irme hasta Oriente, aprender de yoga de Oriente, y la vida me fue volviendo otra vez en esa espiral. Empecé la espiral así, y después me la devolvieron otra vez hasta la raíz, y para aprender desde la raíz, y desde la raíz ya se abrazan otros saberes. sí. Bueno, y precisamente usted me hace acordar algo de que cuando uno comienza a hablar, a hablar con las comunidades, con la gente de las comunidades, uno siendo blanco, uno se encuentra con una cantidad de despertares espirituales de uno mismo. Yo me considero una persona muy citadina hasta que llegué a ir a esos territorios de donde vienen mis ancestros. Entonces uno se comienza a hacer cuestionamientos muy adentro, muy introspectivos, muy atrás. Y esa sabiduría como que va llegando de a poquitos. Una de esas, usted me llamó la atención algo que usted dijo, algo acerca de esas herramientas espirituales que los mayores nos daban a nosotros para aprender de ellas. Entonces, acá hablemos, por ejemplo, de las plantas de poder, como usted la llamó ahorita. Cada territorio, cada comunidad tiene sus propias plantas de poder, pero obviamente estas significan algo para cada uno. Puede que por ejemplo para mí, no sé, el frijol signifique una cosa, pero para una comunidad signifique, no sé, no sé, lo más divino que puede existir en el mundo. ¿Por qué cree usted que muchas veces coinciden en algunas comunidades con estas plantas? Porque de pronto, acá en el Tolima, por ejemplo, hablan mucho de plantas calientes y plantas frías. Hablan de dos tipos de plantas, ¿cierto? Eso es un concepto muy de acá, muy pijao, ¿cierto? Lo de las plantas calientes y plantas frías. Entonces uno se pone a mirar y tiene algo que ver con las amargas y las dulces, pero no son las mismas, porque también hay como sistemas taxonómicos, o sea, esas endotaxonomías a veces son bien complejas porque tiene mucho que ver más con lo semántico, con lo que significa, que con lo que verdaderamente puede clasificarse dentro de la ciencia occidental. Entonces, ¿usted qué nos puede decir acerca de esto, de estos conocedores que conocen cada una de estas plantas de poder y la enseñanza que nos ha dejado? Por ejemplo, yo sé que los Huitoto son yajeceros y, bueno, pues también hay otras comunidades que lo hacen también, ¿no? Los ingas, bueno, hay varias comunidades que hacen eso. Acá en los Embera, por ejemplo, el Jaibaná se emborracha, ¿no? Para hacer su trabajo de sanación. Y bueno, cada quien tiene como su forma de manejar la espiritualidad. ¿Usted qué otras cosas ha conocido? Cuéntenos, aparte de eso, como cosas que le ha llamado la atención y cosas que nos dejen de pronto enseñanzas acerca de esto. Sí, lo primero que quisiera decir es que adentrarse del mundo ancestral es acercarse a toda una ciencia de la vida y todo un sistema de conocimientos amplio, holístico, complejo, ¿sí? Tal vez en Occidente el referente más común, digamos, sea todo el tema del manejo de las plantas, porque como que es lo que un poco más llama la atención. ¿Mm? Eh, y por supuesto que tiene una función muy importante en todo este proceso de búsqueda espiritual, de lo sagrado, también de la sanación, etcétera. Pero también hace poco se nos descansó un abuelo que me acuerdo que él decía, ¿por qué aquí la gente mestiza viene y se me acerca siempre abuelo? Y si yo consumo esa planta que me produce todo, como que siempre buscan la experiencia, como decimos, de la chuma, lo paranormal, pero ¿por qué no se acercan a preguntarme, abuelo, qué consejo me trae esta planta? ¿En qué esta planta para qué me va a servir para mi vida? ¿Cómo me va a ayudar a transformar mis procesos? Todo eso.
Entonces, lo indígena es un mundo amplio, ¿no? Es todo un sistema de vida. Entonces, y una parte de ese sistema son justamente lo que se llaman las plantas. Y cada pueblo también tiene su forma de clasificar, digamos, las plantas que se entregó en su territorio. Entonces, los abuelos dicen, el creador entregó a cada territorio unas plantas de poder o plantas de armonización para que el ser humano tuviera herramientas para aprender a mantener, a sostener ese equilibrio ser humano, naturaleza, mundo espiritual. Sí, Entonces, esa clasificación de frío, caliente, es muy propio de muchos pueblos sí, andinos, digamos. Eso es muy de los pueblos andinos. Pero entonces uno ve que hay plantas propias de la cultura. Por ejemplo, en general, América, hay una planta que identifica la cultura de América, que es el maíz. El sí. maíz uno lo ve desde el norte hasta el sur. Esa es la planta eh, cultural, digamos, de América. Así como para Europa es el trigo como planta fundamental, así como para Oriente es el arroz y así como para África la cebada. Cada continente también tiene una planta así, pilar de su identidad. Pero también cada pueblo tiene unas plantas, por ejemplo en el Amazonas. Entonces la gente, ellos se dicen, bueno, hay una gran diversidad también, pero los que más conocemos se hacen llamar, somos hijos de la coca, el tabaco y la yuca dulce. Entonces ellos están con esas tres plantas. Entonces la yuca es el alimento, es la planta, es el alimento que alimenta al pueblo y también esa planta trae un consejo, así como el maíz nos trae un consejo. El maíz trae el consejo de la abundancia, el maíz trae el consejo del cuidado de la familia, porque de una pepita de maíz, de 2 granitos, se crea una espiga que tiene muchas mazorquitas, cada mazorquita trae muchos granitos, entonces nos enseña a aprender a vivir en comunidad. Ningún granito de maíz es igual al otro, todos son distintos, pero todos aprenden a vivir en comunidad en esa mazorca, y esa mazorca en comunidad con la espiga, y esa espiga en comunidad con todas las otras eh, em, con todas las otras cañas del maizal. Entonces, el maíz trae un consejo, trae un camino también, trae una orientación. Pero esa es una planta que alimenta de cultura y de vida a un pueblo. Pero hay otras plantas, plantas de armonización. Entonces, plantas de armonización son plantas que nos sirven para armonizarnos internamente, a nivel de nuestra energía vital, todo esto. Entonces ahí cada pueblo también tiene sus plantas de armonización. Dentro de esas plantas de armonización podrían estar las que mencionan, las amargas, las dulces, todo eso. Hay plantas ya que tienen que ver más de poder, son plantas de conocimiento y de sabiduría y sanación. Siempre le digo, son como sasa. Esas plantas aportan sabiduría y sanación. Entonces, dentro de esas plantas está, por ejemplo, esto, la coca, el tabaco, cada territorio tiene sus plantas porque nos alargaríamos mucho. Pero además también ya están otras plantas que son ya las plantas de conexión espiritual más profundas, entre las que uno diría están, que algunos le llaman enteógenas, alucinógenas, bueno, que estaría dentro de ellas, por ejemplo, ya el yagé, ya estaría el yopo, ya estaría... Pedrito, mmm, ¿Dime? San Eh, Pedrito. sí, todas estas plantas, sí, la guachuma, bueno, son muchas plantas también así. Entonces, cada una de esas plantas tiene una misión, un orden y le sirven al ser humano para una. Entonces, por ejemplo, estas de la coca y el tabaco son muy propias aquí de todos los Andes y del Amazonas. Uno ve la coca y el tabaco en casi todos los Andes y el Amazonas. Y el tabaco sí también es patrimonio común de toda América. Uno ve que todos los pueblos en América usan el tabaco de una o de otra manera. Y el En el maíz. norte lo usan sobre todo con el polvo, lo prendan así. Eh, Otros lo usan tabaco líquido. Este es una pasta que se hace de tabaco. Otros lo usan en polvo como el que llaman el rapé. Bueno, hay distintas maneras de usar el tabaco también. Entonces, cada planta, digamos que tiene una función eh, dentro del mundo cultural, que puede ser, como digo, una función. Están las plantas aromáticas, que también tienen una función muy especial para atender pequeñas situaciones orgánicas, plantas de armonización, de poder, en fin.
Es muy amplio el universo y el conocimiento que tienen nuestros pueblos en torno al mundo natural y el mundo de las plantas. Es una biblioteca, pero de conocimiento profundo. ¿No? Y es Y algo los que no, maestros, pues son los abuelos. sí, no, y eso, y no lo hemos estudiado porque pues a veces nos quedamos en con un esquema muy cartesiano, ¿no? Muy cuadriculado. Usted me hace acordar, yo también conocí al abuelo Rodolfo, que él murió ahorita en julio, ¿no? Yo me acuerdo que alguna vez tuve una entrevista con él. Yo llegué, pues yo estaba haciendo una investigación y yo me acuerdo que él estaba haciendo una maloca acá con Renato González, ¿cierto? Entonces él estaba haciendo la maloca allá. Yo llegué y le pregunté, lo primero que llegué yo, dice, bueno, abuelo, vengo que me haga el favor y me deje conversar con usted. Lo primero que él me dijo, ¿qué hay para mí? Yo dije, este man me está pidiendo plata, yo no lo conocía, ¿cierto? Y siempre lo conocí, usted sabe que ese viejo era querido. Entonces llega y me dice, ¿qué para mí? Y yo, no, abuelo, no le traje sino unos tabaquitos y un pancito como por así algo más, pues. Dice, bueno, entonces espera que terminemos, ¿cierto? Entonces estaba ahí haciendo cosas y yo me senté ahí en un rinconcito cuando yo me sentí inútil. Yo le dije a uno de los muchachos, venga, que hay que hacer, hermano, yo me siento acá mal. Entonces dice, no, páseme estas hojas y qué tal cosa para que este man las amarre y esa palma corta, ¿no? Pues, pucha, yo no estoy acostumbrado a ese tipo de trabajo, si obviamente terminé con las manos cortadas, vuelta a nada. Y después llegamos bueno, estábamos ya después tomando un fresquito ahí con los muchachos después de que terminamos toda la cosa y el viejo comenzó a hacer su hoguerita. Entonces cuando me mandan a decir, oiga, venga, que el abuelo lo está buscando. Digo, ¿cómo así? Vaya, vaya, que lo necesita. Entonces el abuelo estaba sentado ahí al lado del fuego, mambeando, y me ofreció. Entonces yo comencé a mambear con él. Me dijo, bueno, ahora sí, ¿cuál es la charla que quiere que tengamos? Entonces yo le dije, uy, chévere, abuelo, que me va a dejar charlar con usted. Entonces yo fui sacando la grabadora, me dijo, no, grabadora no. Sí. Dice, bueno, yo la guardo. No fotico, no, fotos tampoco. Él era fregado. Entonces, Sí, 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 sí. no, fotos tampoco, no. Videos tampoco. Una libreta, no, libreta tampoco. Entonces yo me quedé así, dice, y el viejo se casi mirándolo a uno le dice, oiga, ustedes los blancos son como brutos, ¿no? Dice, ¿qué lo dice, abuelo? Porque es que ustedes para aprender necesitan repetir todo, no viven las cosas. Entonces conversemos y así conversadito vamos echando palabras y aprende algo. Pero eso se aprende es conversando, no escribiendo y repitiendo como un lorito. Entonces eso me quedó a mí como mensaje, ¿no? Y uno dice, use más los sentidos. Si el cerebro luego organiza eso, pero use los sentidos para aprender. Entonces, pues yo me di cuenta del lado del fuego, consumiendo mambe, ambil, caguana, ¿cierto? También hubieron bailes y toda la cosa. Él me explicaba, venga, es que este baile significa esto, esto y esto, qué tal cosa. Fue una experiencia muy bonita y un aprendizaje muy interesante. Y desafortunadamente esta pandemia se llevó al abuelo y tanta sabiduría perdida por culpa de tanta desgracia del hombre blanco, ¿no? Entonces, no solamente el abuelo Rodolfo, ¿no? Sino tantos abuelos con tanta sabiduría que ya se fueron a otro lado a esperarnos. Entonces, eso me parece muy triste. ¿Usted qué piensa? A muchos nos pasó así, ya que usted lo menciona, pues meto la cucharada y yo recuerdo que los primeros círculos de palabra que fui con maíz, pues ahí siempre se llevaba algún abuelo, un par de abuelos para contarnos ahí, para compartir en círculo de palabra. Entonces yo siempre empezaba a escucharlos y yo, wow, entonces yo empezaba a notar, pues yo todavía estaba estudiando antropología, yo como que uno la costumbre allá académica de estar anotando todo, tan, chan, chan, como que lo miraban a uno así, pero como que se reían, porque yo y otro par de personas por ahí como que anotábamos cositas, ta, y después pues fueron formándolo a uno, le decían, lo primero que usted tiene que aprender a hacer en un mambiadero es aprender a escuchar. Si usted se pone a hacer otras cosas, su pensamiento se distrae. Entonces, la clave en un mambiadero cuando uno se sienta a dialogar es, por Poner eso cuidado. ellos usan una postura, es también una postura de sentarse así, casi que cerrar los ojos y concentrarse dice, aprenda a caminar la palabra del otro, porque si usted escucha la palabra del otro y usted la conecta, esa palabra del otro le está trayendo algo para usted, un consejo para su vida. Entonces, bueno, al comienzo como que le cuesta y después Sí. poco a poco yo ya me fui dejando y yo ahora también veo cuando uno voy a mambiaderos y me siento con ellos y escucho cuando veo también gente que empieza a notar así, yo también internamente para como que me da una risita de que yo digo, bueno, todos como que apagamos, a ver qué queremos, pero no, para ellos toda la vida ha sido escuchar, escuchar y dicen, después de que usted ya aprende a escuchar, ya usted puede hablar.
porque usted primero tiene que, para nuestros pueblos, sobre todo los amazónicos, son hijos de la palabra y de la palabra de vida. Entonces dicen, cuando usted aprende a conocer esa palabra, entonces ya usted se llena de ese abono espiritual que trae la palabra y ya después usted ya puede hablar. Entonces, de hecho, este investigador que mencionaba, Wade Davis, cuando hablaba de todo esto de los idiomas nativos y todo, dice que Occidente ha desperdiciado toda esa gran sabiduría que tienen los idiomas nativos. Dice, nos hemos vuelto vasallos de la escritura y la Sí. escritura lo único que ha hecho es entumecer la memoria. Entonces tenemos los pueblos, nuestros pueblos no tienen escritura y sin embargo son capaces de contar en el Amazonas un mito de algo dura toda una noche o varias noches. La gente, los UBA tienen los mitos cantados. ¿Cómo se llama? Una investigadora de Oxford que estudió mucho los UBA decía que los mitos cantados de ellos pueden superar fácilmente a la epopeya, a las epopeyas griegas, de la Odisea, de la Ilíada, todo eso, porque son varias noches cantando los mitos. Entonces dicen, ellos mientras los van cantando, van recorriendo todo el mundo. Nos decía el abuelo Berito Covaría. Nos decía, van armonizando, cantando, van nombrando todos los lugares en el mundo, en Rusia, Australia, todo eso en su propia lengua. ¿Sí? Entonces ellos hacen como un viaje narrando toda la creación de todos los territorios, todo eso, pero entonces es porque desde pequeños fueron formados también para activar esa parte de la escucha y de la memoria, ¿sí? También nosotros nos hemos vuelto, como dice Wade Davis, vasallos, vasallos de la grafía y se nos ha entumecido la memoria, entonces todo tenemos que estarlo escribiendo, grabando, todo eso, y ellos se han liberado un poco de eso porque ya se han adiestrado en el poder de la palabra hablada, ¿sí? En el poder de la oralidad. El mambiadero es en sí mismo una ceremonia muy profunda de comunicación. Es algo que realmente nosotros tenemos que desde Occidente aprender. Sí, 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 es cierto. Eso es algo que de verdad le da a uno muchas enseñanzas, compartir tiempo y espacio con estas personas. Yo creo que de todas formas, este resurgir de este conocimiento de una u otra forma también ha traído consecuencias, ¿no? ¿Usted qué me puede decir de esto? Estas consecuencias que han traído estos conocimientos que están perdidos y que ahorita los estamos como volviendo a ser conscientes que están. O sea, ¿qué ha pasado con esto? O sea, ¿qué aporte les ha dado al mundo a partir de acá? ¿Usted qué puede decirnos de eso? Pues yo creo que los aportes han sido en diversos ámbitos, en diversas esferas de la vida humana, tanto en la parte de los saberes y prácticas culturales que tienen nuestros pueblos. Uno ve unas formas, unos conocimientos naturales, unos conocimientos de los ciclos de los tiempos, unos conocimientos incluso astronómicos, una serie de conocimientos que Occidente ha logrado descubrir después de que ha logrado muchos avances a nivel tecnológico, pero que ellos, a partir de una observación profunda, pues ya milenaria, han sabido cómo se mueven los astros, cómo son los ciclos de la naturaleza. Si uno investiga los calendarios ecológicos en el Amazonas, saben muy bien que si canta un insecto, que si se mueve tal animal, todo eso, en qué ciclo natural se está. Es un conocimiento profundo. Entonces también hay, digamos, a nivel político, uno ve cómo todos estos movimientos, lo que estamos viendo ahora con la Minga, todo eso, han incidido también en reivindicaciones no solo para los pueblos indígenas, ¿cierto? Como reconocerlos como sujetos políticos, también con derecho a tener participación en los escenarios políticos y también a incidir, digamos, desde las políticas, a incidir y a replantear los paradigmas que tenemos desde Occidente a cómo realmente pues, nos cuestionamos, pues es decir, antes una petrolera llegaba y venía y hacía lo que quería. Ahora, digamos, a través de esas luchas políticas está, por ejemplo, el derecho fundamental a la consulta previa. Entonces, consulta previa es que si una multinacional va a ir a un territorio a extraer minerales, a extraer petróleo, entonces un momentico, sentémonos y miremos realmente qué implicaciones tiene
con el mundo natural y con el mundo social, emprender este tipo de actividades extractivistas. O sea, se abren unos espacios de reflexión y de cuestionamiento al modelo que tiene Occidente, al modelo de todo tipo, al modelo económico, al modelo de explotación, todo eso. Entonces, esa movilización indígena también ha incidido a replantear algunos paradigmas de nuestra sociedad. Y también, como les decía, a nivel de lo espiritual y lo sagrado, también ha habido un gran aporte. Ya desde la ciencia se sabe, ya se habla es a partir del conocimiento de las culturas originarias, nativas en todo el mundo, ya se sabe que la ciencia médica, farmacológica no es la única ciencia, digamos, per se, que ayuda a contribuir a mejorar la salud, sino que hay otras formas también, entonces otros sistemas de salud y sanación que también contribuyen a restablecer la salud y el equilibrio interno del individuo y a nivel social. Entonces también hay un aporte allí en todo ese ámbito de la sanación. Entonces hay muchas esferas sobre las cuales ha incidido este renacer desde de las culturas ancestrales. Pero digamos desde la visión también de los abuelos, ellos hablan que todo esto obedece también a unos imperativos cósmicos, telúricos, que estaban consignados en sus visiones antiguas y en sus profecías. O sea, que eso no ha sido Ya iba yo a tampoco preguntarle, sí. un capricho, todo Sí. lo que está pasando no ha sido caprichoso, sino que es obedecido a todo ello. Sí. Sí, sí, precisamente hay una cantidad de cosas que uno se pone a mirar, que no solamente las culturas amerindias, ¿no? Sino también de otras latitudes han coincidido con eventos que están pasando hoy en día y esas profecías como que lo ponen a uno a pensar un poquito. Y a mí me llama mucho la atención aquí a nivel latinoamericano la relación que Bueno, tienen. desde la distancia le comparto un poquito Uy, de chévere, mambecito. hágale. Ahí me aguarda para cuando nos veamos. Bueno, lo que yo le iba a decir es que me parece bien interesante en estas profecías latinoamericanas la importancia que tienen las aves, ¿cierto? Porque, por ejemplo, hablamos que el colibrí recorre la América del Norte, del Centro y del Sur, ¿cierto? Acá el símbolo del sur es el cóndor, en el norte el águila y en el Centroamérica quetzal, ¿no? Entonces, cuando yo escuchaba alguna vez hablar de la profecía cóndor águila, ¿cierto? Entonces uno se ponía a hablar como de una cantidad de cosas, escuchaba también algo acerca de los cuatro colores de la gente del mundo, ¿no? Los que son blancos, negros, rojos y amarillos. Bueno, una cantidad de cosas que pueden ser muy bonitas. Eh, esta relación que tienen los elementos de la naturaleza con estas profecías. Entonces, por eso le digo, lo que primero me llamó la atención fue la participación que tienen en este caso, las aves, ¿cierto? Como pues yo las y mi hijo por el lado de la libertad y una cantidad de cosas bonitas que pueden tener. ¿Quién nos puede contar de estas profecías o qué sabe? Yo me imagino que sabe mucho más que yo. Bueno, entonces, así como decíamos que cada territorio tiene sus plantas de poder con relación a los cuales el ser humano se acerca para allí recibir sanación, sabiduría, consejo, también cada territorio tiene animales de poder, animales míticos. Todo hace parte de todo ese entramado de la vida. Y entonces, cada territorio también tiene sus visiones, sus profecías que quedaron consignadas en la tradición oral. De hecho, algunas quedaron consignadas en códices como de los mayas, etcétera. Esa que usted menciona, en efecto, esa ha sido muy común desde la tradición oral y hacía referencia que cuando hace 528 años, que lo celebramos ahorita hace una semana, llegaron los visitantes, más que visitantes, invasores de otras tierras aquí. Entonces, de alguna manera, se alteró todo el orden que existía aquí y se empezó a desestructurar, digamos, cómo era el tejido de relacionamiento entre las sociedades, los pueblos antiguos, los pueblos nativos. De hecho, se dice que en el pueblo Muisca, por ejemplo, allí era un pueblo donde era un lugar de acuerdo, donde se encontraban gente del norte, del centro, del sur. Allá se encontraban en un lugar de encuentro para
dialogar y ver cómo estaba funcionando cada territorio. San Agustín, por ejemplo, se dice que allá era un lugar, pero de encuentro de los chamanes, para intercambiar medicinas, para intercambiar conocimientos chamánicos, todo eso, en fin. Y entonces, cuando sucede esto de la invasión y la conquista, todo esto, entonces toda esa relación que había antiguamente entre los pueblos, entre sus sabedores, todo eso, pues se rompió, se destejió. Pero entonces ellos dejaron cifrado que en algún momento, cuando nuevamente el cóndor se encontrara, el cóndor del sur se encontrara con el águila del norte, con la gente que está en colibrí, se iba a empezar a restablecer nuevamente como esa memoria y ese orden, ese equilibrio en la tierra. Entonces, como usted lo decía, el norte, digamos, si uno lo ve a nivel de lo que significan los territorios, América, en el norte, el águila representa la visión, el pensamiento, el espíritu. El cóndor del sur representa el corazón, el alma, la emoción, el amor. Entonces, por eso las culturas del norte, Europa, Norteamérica, todo eso son culturas que se han cifrado en la ciencia, en la tecnología, en el pensamiento, todo ese desarrollo intelectual profundo. Las culturas del sur han sido culturas más que trabajan desde el corazón, por eso las plantas de la coca y todo eso es para volver al corazón. Y en el centro está el quetzal y el colibrí. El quetzal y el colibrí son los que anuncian esa palabra dulce, esa palabra de vida que recoge tanto del espíritu del águila como el espíritu del cóndor y se convierte en la palabra dulce, palabra de vida del colibrí. Entonces el colibrí es el mensajero de esa palabra y al igual que el quetzal. Por eso tienen ambos son de plumajes coloridos, porque ellos recogen toda esa diversidad de América y la convierten en luz, la convierten en palabra de vida, palabra dulce. Y son los encargados de transmitir esos mensajes. Entonces, esa es parte de que en Centroamérica hablan de la profecía del quinto sol, al sur hablan de la profecía del Pachacuti, que después de que se cumplieran los 500 años, otra vez las culturas amerindias iban a empezar a elevar su voz, iban a volver a resurgir dentro de, casi como el fénix, como dentro de las cenizas iban a resurgir. Y uno ve que eso es lo que ha venido pasando en muchos lugares. Los abuelos de distintas tradiciones se han vuelto a encontrar, ha habido encuentros en Guatemala, ha habido encuentros en el Amazonas, muchos lados, encuentros ceremoniales para volver a restablecer ese tejido de relacionamiento, ese tejido de hermandad espiritual que había entre los pueblos antiguamente. Y eso se hermana también con otra profecía que hablan los mayas, que es la profecía de la serpiente, que dicen, o la profecía del Caucán, que dicen que para estos tiempos el centro espiritual magnético del planeta, que estaba en las montañas más altas de la Tierra, que son los Himalayas, iba a tener un desplazamiento energético, iba a llegar al continente americano, esa serpiente, y se iba a activar todos los territorios y en particular iba a tener esa fuerza en las montañas más altas de América, que son los Andes. Entonces ellos dicen que eso se iba a empezar a mover desde 1948, que desde las visiones astrológicas, algunos dicen que ahí comenzó el cambio de era, la transición de era a la influencia de Acuario. Entonces empieza a moverse esa energía del Tíbet, esa serpiente, como le llaman allá, el Kundalini planetario que estaba allá, empieza a moverse, a despertarse y se empieza a desplazar desde allí hacia América. ¿Y eso qué empezó a traer? Traer cambios a todo nivel cultural, político, económico. Entonces, eso coincide con la invasión de la China al Tíbet. Entonces, la invasión de la China al Tíbet, ¿qué significa? Así como tiene una lectura política de ese hecho, también en otros planos significa que el Tíbet iba a empezar a perder esa fuerza espiritual, se iba a materializar, antes era la fuerza espiritual, se iba a empezar a materializar y que esa fuerza espiritual que estaba allá iba a empezar a desplazarse a América. Entonces, esa serpiente llega a América, entra por el norte y dice que esa serpiente se va moviendo por todas las cadenas montañosas y a medida que se va moviendo va despertando, activando los lugares sagrados y así como los va activando también va despertando las memorias de las personas que allá habitan. Entonces dice, los indígenas, la madre empieza a susurrarle a los hijos de cada territorio para que vuelvan a reencontrarse
con esa sabiduría milenaria de origen que está resguardada, o ellos dicen, ese polen de sabiduría que está ahí guardado empieza a hacerse vivo, empieza a florecer en cada territorio. Entonces, dicen que cuando eso fue bajando, entonces empiezan en el 48, empieza al norte de los 50, en los 60 llega a Centroamérica, México, y empieza a hacer todo ese movimiento de la contracultura en Estados Unidos, en México, donde la gente empieza a cuestionar ese modelo de vida norteamericano, el American Way of Life, empieza a buscar otro sentido de la vida, y entonces empiezan a hablar también de la búsqueda de lo sagrado que empieza a llegar de Oriente. Entonces en esa época de los 60, 70 empiezan a llegar estos maestros de Oriente a dar a conocer esos tesoros de sabiduría de Oriente, pero también la gente empieza a buscar a esos abuelos del norte. Entonces otra vez se reactivan esas ceremonias de las danzas del sol, de los temazcales, de los inipis. Empieza esa búsqueda. Claro, el sistema igual capta eso, digamos, de alguna manera lo vuelve también objeto de consumo, pero igual eso empieza a generar cambios profundos. En México está todo lo que pasó en el 1968, Tlatelolco. Entonces dicen los abuelos que esa energía fue bajando y que cuando llega a Panamá, ahí como estaba la fisura, entonces ellos dicen, América es el único planeta que tiene la columna vertebral que une, es un bastón espiritual que une el polo norte y el polo sur. América es el único continente que une los dos polos. Entonces dicen, es como si en nuestra columna vertebral humana se nos fractura una vértebra. Entonces, por ahí no va a fluir bien la energía, por ahí va a haber dificultades, problemas. Entonces dicen los abuelos que cuando esa energía llega allí, empieza a crearse una congestión energética. Entonces esa fuerza espiritual que llega ahí, al crearse esa congestión, se empieza a volver, y ahí es cuando empiezan a aparecer una serie de conflictos y guerras civiles en El Salvador, en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala, todo eso. Entonces empieza todo, o sea, todo eso que se ve a nivel espiritual también tiene incidencia en lo cultural, en lo político, etcétera. Entonces dicen que estos abuelos empiezan a gestar estos encuentros de los abuelos para generar una sanación ahí donde estaba esa fisura en Panamá. Entonces empiezan a hacer energía de sanación para poder que esa energía baje a Colombia y pues en general a todos los Andes. Obviamente como viene con esa recarga energética, Colombia también viene heredando esa congestión energética, y por eso Colombia tuvo el conflicto más largo en la historia reciente en América y en el mundo. Entonces, poco a poco eso fue bajando y la idea es que vaya llegando esa energía hasta la Patagonia. Entonces, América es toda una unidad, pero que en cada territorio también, así como el norte representa el pensamiento, el espíritu, el sur, el corazón, nosotros somos la gente de la palabra, también los 4 elementos están consignados en América. Entonces uno ve que las tradiciones del norte, esa serpiente que llega de allá, se recibe como una serpiente de aire, porque allá su elemento ritual, si bien todos los pueblos manejamos los 4 elementos, cada uno tiene una conexión desde el territorio especial con algún elemento. Entonces, en el norte, por eso sus ceremonias principales son la chanupa, que es esa ofrenda a través del aire con el tabaco al gran espíritu, al gran misterio, y también la cabaña de sudar, porque entonces ese vapor, que es un aire, un vapor que purifica. Cuando se baja a Centroamérica, entonces ya el elemento de conexión allí es el fuego. Entonces, por eso todos los rituales de Centroamérica tienen que ver con el tojil, las ceremonias de fuego maya. Entonces ahí la conexión, esa serpiente ya se vuelve una serpiente de fuego. Cuando llega aquí a estos territorios, si ustedes revisan los mitos de Colombia, de Ecuador, todos nosotros nos declaramos nuestros mitos hijos del agua, somos hijos del agua. En lo Muisca, los primeros seres humanos, la madre Bachué y Sue, nacieron de la laguna de Iguaque, pero casi todos los mitos en la sierra, todo eso se dice que somos hijos del agua. Entonces nuestro elemento de conexión natural es el agua. Entonces aquí todos los mitos hablan de la serpiente madre del agua. En el Amazonas se dice que fue la boa, la anaconda Remedios, la que llegó, esa boa llegó por los cielos y fue dejando a cada lugar, a cada gente en su lugar,
y allí les entregó su canasto de sabiduría para cuidar ese territorio. Y cuando llega hacia el sur, entonces ya es el elemento tierra. Entonces por eso uno ve que la gente habla mucho de la Pachamama o los mapuches. Mapuche, ¿qué significa? Che, gente. Mapu, tierra, gente de la tierra. Y allá las ceremonias, así como nosotros hacemos muchas ceremonias en las lagunas, allá las ceremonias son esas mesas a la tierra, a la Pacha, a la Pachamama, a la tierra. Entonces, así, cada territorio, digamos, también tiene una conexión especial con un elemento, si bien se manejan todos. Y así, esa profecía habla de que en este tiempo, ese despertar espiritual se traslada a América y la fuerza espiritual, el bastón espiritual de América, el bastón espiritual del planeta para estos tiempos le corresponde a América. Así como en otros tiempos otras culturas dejaron ver sus tesoros de sabiduría, como en el Tíbet, 5.200 años. En otro momento, otras culturas de grandes esplendores dejaron legados de sabiduría. La China legó el I Ching, el Tao, los hebreos dejaron la Cábala, otros, los celtas dejaron las runas, otros dejaron, cada cultura dejó sus tesoros de sabiduría. La sabiduría América estuvo resguardada, no se conocía, realmente no se sabía quiénes eran, pero después de ese Pachacuti de los 500 años, la voz de América vuelve a resurgir, vuelve a renacer y sus tesoros de sabiduría hasta ahora los estamos realmente conociendo, hasta ahora nos estamos acercando a conocer la profundidad de la ciencia de la vida y la ciencia del conocimiento ancestral y espiritual que tienen nuestros pueblos. Entonces eso hace parte también de todas esas profecías que han sido anunciadas, dejadas y consignadas en las tradiciones orales y en los códices de nuestros pueblos. Y por eso en las últimas ceremonias que han dicho los abuelos, estamos en tiempos del amanecer. Ustedes están viviendo los tiempos de la profecía. Tienen que creer en eso, porque si no, eso no se hace realidad. Y uno lo que ve es que eso está sucediendo en muchos territorios. Yo estuve en Chile y allá veía cómo la gente empieza, sin ser mapuche, a reivindicarse también con esa herencia. Nosotros allí en el territorio muisca empezamos a buscar esas raíces sin proponérnoslo, fue llegando así, a cada quien le va llegando. Y de hecho, cuando yo me empecé a sentar con los abuelos de la coca y del tabaco, decía, hijos, ustedes son matas de maíz que nacieron en medio del cemento, ustedes son el tabaco renacido en medio del asfalto. Yo como que decía, ¿qué es eso? Entonces significa que esa raíz de origen va a nacer incluso del asfalto. Y yo solía ir mucho porque yo estudiaba en el Mayor de San Bartolomé, ahí en la Plaza Bolívar, y frente a la biblioteca Luis Ángel Arango, ahí había un parqueadero grande, asfaltado, y yo veía unas matas ahí que crecían en medio, en la pared y en el piso, y después me vine a enterar que esas eran puras matas de tabaco. Y ya conociendo las matas, las he visto en muchos lados que crecen así en el piso. Eh, la Sí, semana pasada encontré allí en un lote abandonado, aquí en Pereira, un lugar donde tenía todo un tabacal allí pequeño. Entonces ahí donde uno entiende, eso hablan las profecías de los abuelos, que nosotros vamos a hacer esos tabacos que renacen del asfalto, es decir, que aún naciendo en medio de las ciudades, vamos a reencontrar esa raíz de origen, que nos va a ya. acercar a cómo vamos a encontrar nuestra propia ley de origen y a vivenciar pues también nuestra misión espiritual en este planeta. Sí, oiga, y eso me hace acordar de algo que hablamos al principio, que es esa necesidad del ser humano de reencontrarse con sus orígenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es lo que estamos hablando, por ejemplo, el ejemplo que yo le colocaba del niño adoptado que quiere conocer quiénes fueron sus padres, ¿no? Entonces, es algo muy, muy parecido, ¿sí? Bueno, yo creo que ya nos está acabando el tiempo, Humberto, y yo no sé usted qué quiera comentarle ya para ir terminando, mientras de pronto la gente va haciendo comentarios acá también y preguntas, de pronto si alguien quiere preguntar alguna cosa, pues aquí está Humberto para preguntarle. Por ejemplo, ya para ir terminando, cuéntenos dónde lo podemos encontrar a ustedes, si alguien quiere de pronto comunicarse de alguna forma con usted y de pronto conocer un poquito más de su trabajo y lo que está haciendo por estas comunidades también. Claro, mi trabajo, antes decíamos, cuando empezamos todos estos procesos de ir recuperando estos saberes ancestrales, nos decían los indígenas, ustedes son los chacarrunas. Chacarrunas quiere decir son los hombres puentes, son los que van a tener esa misión de acercar el mundo antiguo a la sociedad moderna, a la sociedad occidental. Eh,
pero después ya nos dijeron, como quien dice, ya no es tiempo de ser hombres puentes, ya es tiempo en que ustedes se reencuentren con sus propias raíces, con su propia palabra, y van a ser nativos, nueva gente, nativos renacidos desde sus propias raíces. Lo que les decía antes, nos dieron una palabra prestada para que nosotros a partir de ella podamos encontrar nuestra, nuestra propia palabra, nuestros propios saberes. Y pues en estos tiempos aprendemos de muchos saberes. Este servidor, pues por la antropología siempre me ha interesado estudiar otras culturas y todo, pero sabemos que realmente por algo la vida nos puso a nacer en un territorio, por algo la vida nos puso a vivir unas experiencias. Entonces también toca interpretar todas esas señales que nos dejaron y buscar a partir de allí un camino, que es el camino de restaurarnos como seres humanos, de volver a rediseñarnos y volver a reencontrarnos con cuál es nuestra misión fundamental aquí en la tierra, más allá de lo que cada uno le corresponde vivir, que su trabajo, que su familia, que sus cosas. De hecho, ahora que nos encontramos el año pasado que fuimos a la India y a Nepal, allá nos compartieron unas profecías que hay en Nepal, justamente, que ellos decían que ese saber se iba a ir perdiendo, entonces que tenían que empezar a compartirlo antes de que se perdiera. Y que así como nuestros pueblos hablan del cuidado fundamental de la vida en relación con la naturaleza, todo eso, ellos no recuerdan que parte de la misión del ser humano, dicen ellos, es llegar a encontrarnos con la mente en su estado natural. La mente en su estado natural es una mente iluminada. Es decir, el ser humano vino uniendo esos dos tejidos, ese hilo de pique de estas tierras con ese hilo de seda del oriente. Uno diría que la misión del ser humano es cuidar la vida, cuidar ese tesoro que nos legaron, la vida, en sus múltiples manifestaciones y dimensiones, pero también encontrarle un sentido de trascendencia a la vida. Entonces, y para eso cada pueblo tiene sus herramientas. Entonces, eso es parte como de lo que estamos reencontrando en estos tiempos, uniendo esos saberes de muchos pueblos para armar como ese rompecabezas de todo el legado humano, ¿no? Porque más allá de que seamos de un pueblo, un territorio, también somos hijos de lo humano aquí en esta tierra. Sí, sí. Entonces, también de alguna manera, así como en América todos nacimos de mujeres indígenas, sobre todo en el sur, porque los españoles no trajeron mujeres, entonces de alguna manera en nuestros códigos de sangre, en nuestros códigos genéticos también está esa herencia ancestral. También tenemos herencia de todos los pueblos del mundo, entonces de alguna manera también esa sabiduría de los pueblos también hace parte de nuestros códigos internos espirituales. Sí, sí, muy chévere eso. Y me parece que el mensaje que se deja es como volver a las raíces, ¿no? Como otra vez reencontrarnos con nosotros mismos. O sea, no hay que mirar con el retrovisor, pero yo siempre pienso que hay que saber de dónde somos para saber para dónde tenemos que ir, ¿cierto? Eso es una cosa que siempre he dicho. Bueno, Humberto, antes de terminar, quiero dar un anuncio parroquial que me dicen por acá por interno, que acuérdense por favor que dentro de 8 días van a estar en la charla que van a hablar sobre Wicca tradicional con la señora Madi Benítez. Van a estar con Madi Benítez hablando sobre Wicca tradicional en este mismo espacio de Conexión Pagana. Entonces, Humberto, pues yo quiero que pues, una despedida chévere para la gente, que pues para volvernos a reencontrar, ojalá en otros espacios mucho más amplios y sin riesgos de pandemias. Claro que sí, no, pues agradecer agradecerte a ti por la invitación, a la Alianza Pagana, a todos los que también nos están escuchando, conectando. Eh, Dicen los abuelos que cuando nos sentamos así en estos diálogos, nos sentamos es Uh-huh. a recordar realmente, como lo decía Eduardo Galeano, recordar también en otra sección significa volver. Recordar tiene que ver con el corazón, entonces volver al corazón. Eh, Nuestros pueblos nos recuerdan eso, que así como Occidente, que tiene su visión patriarcal, ve lo sagrado en el Padre, nuestros pueblos nos enseñan a reencontrarnos con lo sagrado
sagrado femenino, ver a lo sagrado en la madre, ver a Dios también en la naturaleza. Sí. Entonces, por eso nos regalan estas plantas que dicen es para que ese pensamiento, ese espíritu baje al corazón, se asiente en el corazón y sea la palabra de vida, palabra de amanecer. Entonces, pues que esa palabra que han criado nuestros ancestros, que esa memoria que está guardada en los lugares sagrados pueda seguir siendo realmente una herramienta para contribuir a nuestro redespertar espiritual, que puedan también acercarse a escuchar a los abuelos de cada territorio y puedan acercarse a escuchar a los abuelos espirituales, es decir, si van a una montaña, siéntense allá, pidan permiso, concéntrense y ahí también esos abuelos espirituales, los guardianes de los territorios, van a estar allí susurrando. El Gran Espíritu también, como dicen, va a estar ahí siempre muy atento y guiándonos en el camino. Y recordar que estamos viviendo tiempos maravillosos, que detrás de estas dificultades por la pandemia y todo, hay una gran bendición. Y esto también es una gran bendición. Antes de pronto para organizar una charla como estas teníamos que buscar un salón, ir todo, hacer toda una logística. Ahora podemos encontrarnos así de todos lados, todo el mundo puede escuchar todos estos diálogos, acercarnos, conocernos, compartir. Entonces son señales de este nuevo tiempo y que realmente confiemos en que el plan de la vida va a traernos cosas maravillosas y nosotros cada uno aporta su granito de arena, como dicen, a este redespertar espiritual que estamos viviendo como humanidad en este tiempo de transición y amanecer. Estamos en un tiempo de parto planetario y nosotros somos los parteros de este nuevo tiempo, entonces de lo que hagamos va a depender la semilla de vida que va a nacer en estos tiempos. Somos los parteros de este nuevo tiempo. Qué chévere. Hombre, pues ya para terminar, hombre, agradeciéndole mucho a nombre de personal, a nombre mío, pues hace rato quería conversar con usted de muchas cosas, ahí se abrió la puerta para seguir hablando más adelante. Y además de eso, yo sé que la Alianza Pagana Colombiana también estamos muy agradecidos con usted por haber permitido compartir este poquito de sabiduría que de pronto le han legado los ancianos a usted también. Bueno, compañero, muchas gracias. Mi nombre es Carlos Martínez Chamorro. Ahí estuvimos con Humberto Victorino y nos vemos luego. Hasta luego. Chao. Ajo, Ajo. ajo.